noticiero de la gente, noticiero de la gente, noticiero de la gente. Buenas tardes, bienvenidos al Gran Debate Televista. En este Gran Debate Televista vamos a tener hoy a unos candidatos a la presidencia de la República para que nos puedan entregar sus propuestas. Nos pueden estar viendo por Telecaribe, Facebook Live y YouTube como Noticiero Televista. Presentaremos a nuestros candidatos. Tenemos como primero a John Milton Rodríguez por Colombia Justa Libre. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar de izquierda a derecha y la primera persona que va a hacer la pregunta es la directora de CB Noticias, Blanca Sánchez. Muy bien, entonces arranco yo por aquí. Candidato, a pesar de que se han abierto espacios, todavía la participación de la mujer en escenarios políticos sigue siendo minoritaria. ¿A qué cree que se debe esto y cuál sería la solución para que la mujer participe más activamente en temas de política? Gracias, Blanca. Un saludo muy especial para ti, para Victoria, para Jason, para todos los televidentes, los seguidores de diferentes plataformas y para mis colegas candidatos. Yo creo que la mujer es muy capaz. Aquí lo que necesitamos es información, acceso, educación, la manera que ella pueda participar con libertad en los escenarios. Creo que el escenario que tenemos nosotros ahora en los partidos es demasiado clasista, por un lado, es un negocio los avales en los partidos, y lo que creo es insistir en la reforma de las listas cerradas, pero con una democracia interna en los partidos, donde se permita que la mujer con libertad pueda participar, el acceso a la información y la promoción, porque yo creo que el tema de que esa figura de que la política es corrupta, espanta a muchas mujeres. Las mujeres de por sí tienen una tendencia a proteger, a cuidar, a tener una mentalidad mucho más, digamos, hacia la parte de la integridad, y creo que las necesitamos a ellas, es muy importante, y creo que la manera es quitar esos mitos. Yo estoy en política hace 3 años y medio en el Senado de la República, y se puede hacer, uno tiene que corromperse, cero corrupción, cero ausentismo, se puede trabajar con responsabilidad, y quiero animar a las mujeres, perdámosle el mito al tema de que participar en política te corrompe. No necesariamente es cierto. Cuando tienes principios y valores puedes salir adelante, y creo que la necesitamos mucho. Creo que es darle toda la apertura, la información y el acceso para que puedan participar. Muchas gracias. Empezamos con el doctor John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libre. Bueno, doctor, para nadie es un secreto que desde la pandemia las violencias contra las mujeres y la niñez han aumentado dramáticamente. Lo más preocupante es que la cifra de impunidad de estos delitos no baja del 98% y los procesos que buscan justicia son un calvario. ¿Cuál es su propuesta para que en su gobierno se le ponga freno real, no solo a las violencias de los agresores, sino a la violencia institucional en contra de las víctimas? La reforma integral a la justicia es innegociable, aún necesitando acudir a un referendo ciudadano, porque en el Congreso seguramente tendremos siempre inconvenientes. Son más de 35 intentos fallidos para hacer una solución de fondo. Creo que primeramente hay que reconocer el déficit que tenemos. Del año 91 acá los procesos han incrementado un 350%, pero sin embargo la estructura de jueces en Colombia solamente ha crecido un 18%, un déficit de 42.000 jueces. Necesitamos mínimo 21.000 jueces para fortalecer el sistema de justicia en Colombia. Pero además de eso, no puede ser que tengan más garantías el delincuente que la víctima, en especial las mujeres y los niños en este caso. Y lo que hacemos nosotros en esta reforma es, a través del concepto de deuda razonable, no permitir que por errores en el tema de la judicialización y la captura y los procesos de involucrar el debido proceso, los delincuentes nos queden libres. Eso no puede ser. Nosotros vamos a hacer una reforma en la cual el delincuente, hasta que no demuestre su inocencia en un presunto delito, no puede salir a la calle. No puede ser que el error de un policía, del CTI o de la Fiscalía se traduzca en que la sociedad tenga que aguantar delincuentes otra vez haciendo mal contra la sociedad. Creemos importante también el tema de fortalecer para las mujeres y sobre todo los niños un tema preventivo de alertas tempranas. Creemos en los centros de atención familiar sin necesidad de crecer en burocracia, sino que a través de la participación ciudadana de organizaciones sociales tengamos líneas de atención directa, que el ciudadano pueda llamar, pueda buscar una ayuda o virtual o presencial en comisarías de familia, organizaciones sociales, religiosas, para poder prevenir el tema de violencias. Creo que no podemos quedarnos solamente con que el Estado lo va a resolver todo. El Estado tiene que reconocer que necesita la sociedad civil para poder prevenir las violencias en Colombia, y creemos que de esa manera podemos avanzar en un sistema de justicia mucho más sólido. La necesidad de reformar el tema también de las cárceles. Lo del INPE es una vergüenza, y lo que se requiere es conceder
considerar un concepto de las alianzas público-privadas para encontrar verdaderos proyectos de resocialización y de emprendimiento en el recluso, para que cuando salgan no vuelva otra vez a delinquir. Creemos que en esa línea podemos tener un sistema de justicia mucho más sólido y mucho más seguro para la ciudadanía. Muy bien. La réplica del candidato John Milton Rodríguez y después réplica para la candidata Ingrid Betancourt. Sino el mayor respeto por los derechos de la mujer. Aquí lo que pasa es que la Corte fue por encima de la ciencia. La ciencia indica que hay vida desde el mismo momento donde hay fecundación. La Corte Constitucional fue por encima de sus competencias constitucionales. Se puso a legislar cuando le corresponde al Congreso de la República. Tercero, está cayendo en un grave error la Corte, en un presunto delito inclusive de prevaricato, porque ya se expresó sobre una cosa ya juzgada. Por eso nuestro partido demandó a los magistrados ante la Comisión de Acusaciones. A veces políticamente que sirven para prácticamente nada, pero es una expresión también de decir, es el constituyente primario a través de un referendo que debe expresarse sobre un tema tan sensible para todos los colombianos. E insisto, los bebés que están en el vientre materno esperan tener seguridad en ese lugar, debe ser el lugar más seguro. Y en casos extremos como una violación, pues el bebé no es el victimario, es también una víctima. Y necesitamos ir un poco más allá en esa parte de la humanidad, en esa parte de la sensibilidad, y todos acompañar a aquella mujer, a aquella joven que tiene una situación difícil, no abandonarla, el Estado debe acompañarla, pero que todo el mundo se sienta que defender las dos vidas vale la pena y que definitivamente hay un grito que aquellos que no se pueden defender, que no pueden hablar, lo hacen para todos nosotros y lo debemos de expresar. Déjame nacer. Muchas gracias, candidato. Que al menos 15 segundos pudiéramos hablar de eso. ¿Cómo es posible que los alcaldes y gobernadores pueden crear entidades de derecho privado? ¿Cómo así que entonces después van a contratar a dedo? Eso es lo que está pasando acá en la costa y hace rato. Tenemos que romper con ese esquema que permite esa situación, porque allí se pagan todos los favores políticos, totalmente de acuerdo con la casta política corrupta en la costa Caribe, y creo que hay un tema que tenemos que trabajar de fondo, y es el tema de que nunca más tiene que haber el beneficio de casa por cárcel para un corrupto. A la cárcel tiene que ir aquel que es corrupto, y diría que en la educación sí que tenemos que trabajar. Con Matos. No, imagine con Matos. Y la educación sí tiene que ver, yo le diría a los colegas, consideremos eso, en la educación tenemos que volver a hablar de integridad. Nuestro partido lideró la propuesta que hoy es ley de la República de la integridad del servidor público, pero creo que ese concepto tiene que irse a los colegios, a las universidades. Hay actos corruptos en la sociedad. Cuando un policía detiene a alguien porque se pasa un semáforo en rojo y le pasa 20.000 pesitos por debajo de la licencia de conducción, eso es corrupción. Cuando un ciudadano le dice a un amigo médico que le dé un certificado médico para el colegio de su hijo cuando ni siquiera conoce al hijo, ese tipo de comportamientos sociales también hay que confrontarlos, porque ahí ese es el origen, el génesis de actitudes y de cultura corrupta en Colombia, y tenemos que todos comprometernos con que eso de fondo tenemos que trabajarlo en la familia y también en la educación. Sí, quisiera decir algo sobre ese tema porque creo que es importante. Comparto la mayor argumento aquí expresados, pero quisiera añadir lo siguiente. Yo creo que Colombia no puede seguirse mirando al ombligo para encontrar soluciones. Yo creo que el gran problema, más allá del narcotráfico, el hambre, que son terribles problemas, es la falta de visión. Colombia tiene que levantar la mirada y darse cuenta que hay mercados internacionales que no hemos profundizado. Hemos sido muy protocolarios en los gobiernos, firmando documenticos y papelitos, pero no profundizando. Por ejemplo, un ejemplo solamente entre Estados Unidos, Europa y Asia. Estados Unidos, son 52 estados, son 52 repúblicas independientes. Aquí no ha habido una política pública seria donde se involucre el ministro de Agricultura, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en encontrar todas las potencialidades que hay en esos estados. Y creo que nosotros tenemos que aprovecharlo con nuestros microempresarios, los empresarios de todos los niveles, y profundizar esas relaciones comerciales. Allí hay una autopista inmensa de inversión y de empleo. Pero además de eso, el tema de la informalidad. Hombre, las cámaras de comercio tienen que ser mucho más útiles en esto. Y entregar el registro mercantil gratuito a nuestros vendedores ambulantes. Eso le permite acceso a poder ahorrar para su pensión. Incluso un tema de mejoramiento en la salud. Incluso una banca estatal mucho más comprometida recogiendo el gota a gota. Será el presidente que acaba con el gota a gota en Colombia y que le permite a los vendedores ambulantes poderse formalizar y tener una proyección de generación de empleo para él y para su familia. Una política de convivencia ciudadana muy sólida, donde los barrios, como los explican mis compañeros, quiero ver más claro todavía, es la mejor política de seguridad, es una política de convivencia ciudadana, donde el Estado, junto con las gobernaciones, alcaldías y la sociedad civil en especial,
tenga programas autofinanciados de deporte, de cultura, de educación, de emprendimiento. Cuando hay eso, la gente está pensando es en comunidad, no está pensando en delito. Pero además de eso, en la zona de frontera tenemos que ser mucho más serios. ¿Cómo es posible que nosotros, claro, somos fraternos, que entren los inmigrantes, pero ¿quiénes son? ¿Son inmigrantes o son refugiados? Usted en Ucrania no ve que hablen de inmigrantes, hablan de refugiados. Y aquí la mitad de nuestros hermanos venezolanos que han entrado salen huyendo de una situación de derechos humanos de Venezuela. Son refugiados, pero no le damos ese estatus. Entonces Colombia tiene que asimilar el costo de la salud, el costo de la educación, todos los derechos de ellos solitos. Y los demás tranquilos. Por eso el señor Maduro sigue tranquilo allí. Pero cuando la comunidad internacional también sienta el costo de lo que significa adoptar refugiados, vamos a tener la presión para volver a la democracia en Venezuela. Pero además de eso hay que tener un corredor humanitario en temas económicos. La gente de frontera no tiene la culpa de tener un loco mandando en Venezuela. Se necesita restablecer relaciones comerciales de manera humanitaria con países garantes sin necesidad de nosotros doblarle rodillas en relaciones diplomáticas a un país de un dictador que ha abusado de la humanidad en el vecino país. Muchas gracias, candidato. Vamos a escuchar entonces la pregunta que tiene Rodrigo Ruz. Sí, buenas tardes. Precisamente tenemos a esta hora una persona aquí en la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, que quiere hacerles una pregunta y nos dice en qué radica esto. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Morón Arrieta. La pregunta es directa. Colombia está viviendo un flagelo llamado mototaxismo. ¿Qué tienen cada uno de ustedes en mente para combatirlo sin que se lesionen los intereses laborales de estas personas? Muy bien, contesta entonces John Milton. Manuel, mira, lo más importante en esto es el cooperativismo, la capacidad asociativa. Creemos que de esa manera se puede generar un emprendimiento y de esa forma también generar de una vez una formalización que permita acceso a educación, acceso a la salud, acceso a la pensión, pero sobre todo al emprendimiento. El emprendimiento es muy importante. ¿Por qué no pensar que ese mototaxismo no es ningún flagelo? Para nada. Para mí, simple y llanamente es una expresión válida de una opción de transporte en Colombia. Y lo que hay que hacer es simplemente verlo como eso, como un emprendimiento, como un negocio que puede desarrollarse, que puede cada vez mejorar. Y por qué no aspirar que esas cooperativas incluso participen de otras modalidades de transporte. Es un gran negocio el transporte, cuando hay buen servicio, ustedes lo ofrecen, ustedes se empeñan. Ha salido con fruto de conocer la necesidad de la gente. O sea, ustedes no surgen de un tecnicismo, no, ustedes surgen de lo que la gente está viviendo y necesitando. Así que todo mi apoyo y mi acompañamiento para ayudar a formalizar esa actividad de manera asociativa y de manera regular como debe de ser. ¿Cómo va a manejar esta problemática con la infraestructura en mal estado y docentes que están adoctrinando a los estudiantes? Empecemos por la segunda parte. Yo le digo a FECODE cariñosamente fregode, porque ha fregado completamente la educación. Y yo creo que nos tenemos que tener un diálogo muy serio, porque es que la educación es de los niños, es el derecho de los niños. Y no puede ser que se instrumentalice a los niños para fines políticos. Creo que Colombia entera sabe que este sistema se ha considerado y se está manifestando de esa forma. Y voy a trabajar fuertemente una reestructuración muy seria para garantizar que lo que es de los niños, los adultos no lo toquen y se lo respeten. Pero además de eso, la cobertura educativa la podemos pasar de inmediato al 100%, tanto en lo urbano como en lo rural. ¿Cómo lo hacemos? Cuando el Estado se baja de ese altar de pensar que es Dios y entiende que hay una sociedad civil mucho más poderosa que él y la reconoce como tal, organizaciones inclusive sociales, religiosas, el tema del internet, plataformas, la virtualidad, todo eso nos permite a nosotros ya pasar al 100% de cobertura educativa, la universidad a distancia. Nosotros tenemos que abrir y ampliar la visión. Decían esto hace unos minutos que el problema nuestro es vernos al ombligo y pensar que ahí está la respuesta. No, hay que ampliar, hay que salir de los esquemas normales, hay que salir del cajoncito y saber que tenemos toda una serie de potencialidades y de capacidades que sumándolas entre todos podemos darle educación a nuestros niños. El tema de infraestructura, los elefantes blancos que han dejado a medio construir, es el problema que tenemos de la corrupción en la contratación pública y más aún cuando le entregamos a un privado el derecho a utilizar dineros públicos en fiducias, una irresponsabilidad absoluta. Eso lo vamos a romper completamente. Tenemos que entender que lo público es sagrado, no se toca, no se negocia con políticos, no se negocia con congresistas. Esto es de la ciudadanía y en mi caso, estando en el Congreso, 0% de corrupción es mi compromiso. No más para las mafias politiqueras de este país. La educación se respeta, los bienes públicos se respetan, la inversión en educación se respeta para los niños y no solamente
de eso, la alimentación escolar de los niños. ¿Cómo es posible que hagan negocio con la alimentación escolar? No, señor. Vamos a colocar la claridad de que la cobertura es para todos nuestros niños en Colombia, con participación de la sociedad civil, y el Estado no es Dios. El Estado tiene que respetar la sociedad civil, reconocerla y juntarla para encontrar soluciones de fondo que cubran el 100%, porque la educación es el motor verdadero de desarrollo de un país. Muchas gracias.